Seguimos, Juanjo, seguimos reflexionando. Por ejemplo, si alguien nos dice que ese asesino tenía un proceder maquiavélico, nos imaginamos enseguida que se trata de una persona inteligente que ha planificado minuciosamente los detalles de su crimen para no dejar pistas o para incriminar a otros. O sea, nos imaginamos a alguien malvado, muy malvado. La inteligencia al servicio del mal. A eso llamamos maquiavélico. Es algo diabólico. Nos lo va a contar Maite Larrauri. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Maite. Gracias, Marta. Bueno, ¿era tan diabólico de entrada Maquiavelo, haciendo referencia al personaje? Pobre Maquiavelo, ¿no? Porque Maquiavelo no era para nada diabólico. De hecho, bueno, Maquiavelo en italiano, que es de donde es, se dice Machiavelli. Nosotros hemos hecho una especie de españolización, ¿no?, del nombre. Era un florentino del siglo XVI. Es interesante saberlo, porque el problema es que se atrevió a decir en el siglo XVI algo que sentó mal a algunos. Ahora verás a quiénes. Dijo que el poder político tenía que estar separado del poder religioso, que el poder político tenía sus propias reglas, sus propias formas de proceder, que no tenían nada que ver con la religión. ¿Es este personaje que tenemos aquí? Sí, eso parece, sí. Entonces, claro, imagínate, Marta, que en estos momentos en un país islámico, en un país donde la religión y la política van estrechamente unidas, se atreviera a alguien a decir que la política tiene que ser un espacio absolutamente separado de la religión. Inmediatamente dirían que es un diablo, que es diabólico. Y ese es el origen, digamos, creo yo, de que se le haya demonizado de esa manera, ¿no? Y distorsionado totalmente, ¿no? Totalmente distorsionado. Entonces, ¿quién era Maquiavelo? Maquiavelo realmente fue alguien que ocupó algunos cargos públicos, que era un hombre honrado, porque además murió pobre, y eso siempre es una demostración de que lo fue, y que escribió un libro, El Príncipe, que pretende ser, se ha dicho siempre que son consejos al gobernante. En realidad, en la medida en que es un libro hecho para el público, no son solo consejos al gobernante, es una especie de demostración de cuáles son las reglas del juego político. O sea, Maquiavelo es el primero que en la Edad Moderna dijo que la política sirve para que los humanos cojamos en nuestras propias manos nuestros propios destinos, ¿no? O sea, que rijamos nuestros propios destinos. Y entonces establece que la política tiene una serie de reglas del juego. Por ejemplo, pues dice, yo qué sé, que un político no debería estar mucho tiempo en política porque entonces se convierte en una persona corrupta, o que hay que escuchar más, hay que ver lo que hacen los políticos y no solamente creerlo sobre lo que dicen, o que la libertad tiene que estar sometida a leyes, y si pensamos en todas esas cosas, son cosas que hoy las podríamos leer como las reglas del juego político. Visionario total, ¿no? Total, sí. Lo que pasa es que también es verdad que si se ha dicho, o sea, la mala prensa, aparte de que dijera esta cosa de la separación, ¿no?, entre la política y la religión, es que dijo que los principios morales, que son los principios morales cristianos, no son los que sirven para ser gobernante o para llevar la política. Por ejemplo, la clemencia, dice Maquiavelo, no es una virtud política. ¿Por qué? Pues porque la clemencia, pensemos ahora, por ejemplo, en la gracia, ¿no? La gracia es una cosa que puede conceder Dios o su representante en la tierra, el rey. Pero cuando no hay ni rey ni Dios, y la vida política se hace entre humanos, la gracia o la clemencia se convierte en un favor que haces a tus amigos. Pensemos, por ejemplo, yo qué sé, en la amnistía fiscal, y no digo más, ¿no? Entonces, claro, la posición de Maquiavelo era eso no. O, por ejemplo, si decía, hay que aprender a no ser bueno. Inmediatamente todo el mundo ha dicho, dice Maquiavelo que lo que hay que hacer es ser malo. No dice eso. Dice una cosa mucho más sutil y mucho más interesante, y que además desvela qué es la esfera pública. Dice, la bondad no puede practicarse en público. Si la bondad se practica en público, deja de serlo. Ponte un ejemplo. Si ahora un político con mucho dinero determinara que parte de su fortuna la da a Cáritas, por ejemplo, y eso se hiciera público y todo el mundo lo supiera, efectivamente
no es con la finalidad de hacer el bien, como lo ha hecho, sino con la finalidad de construirse una cierta relevancia. Por lo tanto, la bondad no se enseña, la bondad se practica en privado. En privado. Eso decía Maquiavelo. Eso decía Maquiavelo. Y entonces, bueno, además habría que revisar lo que dice también en El Príncipe, porque es una afirmación tras otra que están de plena actualidad, ¿no? Pero entonces, ¿dónde nace o cuándo empieza la leyenda negra en torno a Maquiavelo, que ha llevado a esa acepción en nuestros días, ¿no? Sí, yo creo que empieza en esto, en considerar que los valores morales cristianos no son los que sirven para hacer política. Eso, dicho así, parece que esté diciendo que es que haya que comportarse mal. Maquiavelo no dijo que hubiera que ser un criminal o que hubiera que ser un ladrón, al contrario, o sea, no dice nada de eso. Lo que dice es que las virtudes morales cristianas sirven para la vida privada, no sirven para la vida pública, no forman parte de la vida pública. Eso no quiere decir que hoy no aprobaría, yo qué sé, cuando un partido, por ejemplo, habla de un código ético. Es diferente, porque el código ético no está hablando de la virtud de las personas, está hablando de las reglas del juego y de que esas reglas del juego no lleven, digamos, elementos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa medida estaría de acuerdo. No está diciendo que la ética no tiene nada que ver con la política, está diciendo que la política no puede estar contaminada de elementos religiosos y morales cristianos. Entonces, ¿Maquiavelo era maquiavélico, ya para terminar? No lo era. No lo era. No lo era porque una persona maquiavélica es una persona que esconde su juego. Y justamente lo que hacía Maquiavelo, lo que ha hecho Maquiavelo es regalarnos a todos las reglas del juego político, para todos. Por tanto, hay transparencia, no hay ocultación. Una persona maquiavélica es una persona que juega y no quiere que se sepa que ese es su juego. Maite Larrauri, muchísimas gracias por arrojar luz a estos conceptos de filosofía para profanos. Te esperamos dentro de 15 días. Siempre.